Queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal del Coronel, a este vuestro canal. Hoy tenemos un programa que os interesa muchísimo porque vamos a hablar de cosas que, si no estáis involucrados ya en ellas, seguro que lo vais a estar o alguno de vuestros familiares, de vuestros amigos, está metido en el tema de las criptomonedas y de otras muchas cosas. Porque mirad, ¿os habéis planteado alguna vez de verdad cómo funciona esta tecnología que hay detrás de las criptomonedas, el blockchain, y cuáles son sus límites? Pero también, ¿sabéis detectar las estafas que hay con las criptomonedas? Porque hay mucho estafador, ya sabéis, y con las criptomonedas también. Pero, ¿os habéis planteado alguna vez lo fácil que es manipular los votos en unas elecciones? ¿Y qué podríamos hacer para que no fueran manipulables las elecciones? Pero incluso, ¿estás seguro de que tu voto en unas elecciones es verdaderamente privado? ¿O alguien conoce qué es lo que has votado y a ti no te gustaría que lo conociera? Pero también, ¿cómo poder transferir, hablando de esas criptomonedas, y guardar estas criptomonedas de manera que seas tú verdaderamente quien tengas el control sobre ellas y no nadie más? E incluso, ¿te habías planteado la posibilidad de convertirte en tu propio banco? Pues mirar, de todos estos temas y de muchos más, nos va a hablar un joven que se llama Carlos Alegre. Y diréis, ¿y quién es Carlos Alegre? Pues os lo explico muy rápidamente. Mirad, Carlos Alegre es hacker de criptomonedas, experto en la parte tecnológica, no en la inversión de criptomonedas, sobre todo en la parte tecnológica de las criptomonedas. Muy especializado en Bitcoin, que luego le preguntaremos si esto es una estafa, si esto va a ir a más, si esta va a ser la única moneda que sobreviva, la única criptomoneda que sobreviva, seguro que lo sabe y nos lo va a contar muy bien. Actualmente trabaja como analista de ciberseguridad blockchain en Sigma Prime, una empresa que, entre otras cosas, mantiene un código de Ethereum que utiliza, un código que Ethereum utiliza. Aproximadamente el 42% de los ordenadores del mundo sostienen la red, que sostienen esta red de Ethereum, usan este código y más cosas. También Carlos asiste habitualmente a conferencias técnicas y tiene excelentes contactos en el mundo de las criptomonedas. Es uno de los pocos que se dedican a estos aspectos técnicamente a nivel mundial. Casi nada, ¿verdad? Opina que, como toda tecnología nueva, puede usarse para esclavizarte, para esclavizarnos o para liberarnos. Las cripto no son una excepción, por lo que Carlos entiende que la gente aprenda qué son, cómo funcionan y cómo manejarlas es absolutamente vital para el futuro como sociedad y para el futuro de cualquier persona. Así que todo eso y mucho más nos lo va a contar Carlos, al que ya tenemos aquí en el programa. Carlos, bienvenido al canal del Buenas Coronel. tardes. Oye, cuántas cosas que nos tienes que contar, Carlos. Además, vaya fenómeno que Muchas. eres, No sé una si dará eminencia a tiempo, nivel pero a mundial. ver. Pero claro que sí. Lo primero, ¿qué es una criptomoneda? A ver si nos enteramos de una vez qué es una criptomoneda. Tú empieza por donde tú quieras, pero vamos a empezar por lo más elemental, pensando que yo soy un gran ignorante, más ignorante que nuestros queridos seguidores, y si yo lo entiendo, lo van a entender, lo va a entender todo el mundo. ¿Qué es una criptomoneda, Carlos? Vale. Explicando para todos. Una criptomoneda son un puñado de bits, ¿no? De ceros y unos, que están de alguna forma, que luego explicaremos y tal, asociados a tu persona y están sincronizados en muchos ordenadores alrededor del mundo. Imagínate que tú tienes en tu móvil una aplicación de notas. Y en la aplicación de notas pone, tengo 20 millones de euros. Bueno, vale, pues lo pone ahí y eso no es verdad. O sea, no los tienes, nadie le da valor a eso porque igual que pones 20, pues poner 200 millones, tú controlas el dinero y quién va a fiarse de ti. Tienen que fiarse de ti para eso. Y eso es simplemente es una base de datos que es un ordenador que tiene información dentro en los chips y hay datos, información y nosotros como humanos le damos sentido a esa información. Y por ejemplo, pues eso, lo pones en tu móvil y ya está. Pues una criptomoneda, la gracia que tiene es que Pedro tiene 20 millones de euros. Pues en vez de ponerlo solo en mi móvil, lo pone en miles y miles y miles de ordenadores alrededor del mundo de manera sincronizada y no cualquiera puede modificarlo a su antojo. Hay una serie de reglas. Reglas para, crear dinero, como Bitcoin, que por ejemplo solo pueden crearse 21 millones, etcétera, que eso lo habrá escuchado igual alguien.
Y de esos 21 millones se les da a un agente en específico, que son los que se llaman mineros y tal, y estos ya son nombres un poquito más técnicos, que igual la gente no conoce. Pero si tú tienes, una de las gracias de las reglas que está programado en Bitcoin, es que si tú tienes 20 Bitcoin, no puedes enviar 21. Y eso es lo que le da la gracia de que sea un elemento que no puedes crearlo de la nada. Hay los que hay en el código y ya está. Y por cuestiones ya que serían más técnicas de explicar, si alguien se interesa, pues que estudie de redes peer-to-peer y que estudie de criptografía asimétrica y que estudie de todas estas cosas y se convencerá matemáticamente de que eso es verdad. Pero si no, pues de momento te toca creerme o cosas por el estilo. Pero bueno, la cosa es que eso es simplemente un puñado de ordenadores que están de acuerdo en poner que tal dirección, tal DNI o tal, bueno, se llaman direcciones públicas, es como lo llaman los public address en inglés, que es lo que, bueno, como un DNI, como una cuenta, un IBAN del banco. Pone, pues este IBAN tiene tanto. Y, bueno, pues si tiene tanto, por el código y porque nadie puede alterar el código, a no ser que controle, en el caso, depende del algoritmo. Y el algoritmo de Bitcoin dice que si no controlas más del 51% del poder computacional, ¿qué coño es eso del poder computacional? Bueno, pues el poder computacional es cuántas operaciones por segundo puede hacer tu ordenador, tu móvil, tu cosa. Y a no ser que controles más del 51%, no podrás gastar más de lo que tienes. Y actualmente la red es tan grande que nadie realísticamente tiene el 51%. Ahora voy a dar un dato, pero revisadlo, porque este dato viene de la memoria, no lo he comprobado al 100%. Creo que Google, que tiene tantos y tanto poder computacional, creo que está por solo el 10%. Tendría que multiplicarse por 5,1 para poder controlar Bitcoin. Y aunque lo controlase, ahora también esto revisarlo, porque estoy tirando de cabeza, no podría crear más de 21 millones. Solo podría censurar transacciones y enviar más dinero del que tiene, en cierta forma. Pero no podría crear más. Entonces, si llega a pasar eso, que es económicamente inviable a día de hoy y previsiblemente en el futuro, si llegase a pasar eso, pues Bitcoin se convertiría en una especie de moneda fiat censurada por el que tenga el 51%, pues como una moneda de un banco central, como el dólar, el euro o cualquier otra. Entonces, más o menos una criptomoneda es, si cuando estás comprando una criptomoneda, estás comprando que en miles de ordenadores alrededor del mundo, en base a unas reglas y a un algoritmo, ponga que tú tienes tanta cantidad. Y ya luego lo interesante está en cuáles son esas reglas, cuál es ese algoritmo, cuál es ese acuerdo entre los que están ejecutando el programa. ¿Y tú crees, Carlos, de verdad que eso está al margen del control de los bancos centrales, de la Fed, de los que manejan la economía mundial, que esto se les ha escapado de las manos? ¿O ha sido creado por ellos como otra manera de control indirecto y nos hacen creer que efectivamente que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos el poder de controlarlo? ¿O tú cómo lo ves? Tú como gran experto y que hablas con tantas personas a nivel global, ¿cuál es la realidad que hay detrás de las criptomonedas? Vale, a ver. Se dice que el Bitcoin lo ha creado la CIA y tal, y esto podría ser verdad. Podría ser verdad. Ahora, aunque fuera verdad, es que en lo que se basa es en lógica, es en ciencia, es en matemáticas, en ingeniería y en probabilidad y en criptografía. Y eso, por mucho que lo haya creado la CIA o no tengo ni idea, eso ya es otra cuestión que pues, se podría hablar, pero la cosa es que a nivel técnico, a nivel matemático y a nivel de redes de ordenadores, de verdad no puedes manipularlo si no tienes, en el caso de Bitcoin, un 51% del poder computacional y nadie lo tiene. Entonces, da igual quién lo haya creado. Y por eso está muy guay, digámoslo así, o está chachi, ¿no? Que el creador sea anónimo y sea un Satoshi Nakamoto, que nadie sabe lo que es. Eso, en cierta forma, simboliza que es que de verdad da igual quién lo haya creado o sus intereses detrás. La tecnología es la que es y nos da el poder que nos da. Y ahora es nuestra parte, como ciudadanos, informarnos, saber cómo se usa, para qué sirve, para qué no sirve, y utilizar ese nuevo poder para nuestros beneficios en vez de para el beneficio de unos pocos, o de una oligarquía económica, política, la que sea. Es como pues, lo que has dicho al principio en una de las líneas, es avance tecnológico. Y cuando se inventó la pistola, quien tenía pistolas dominaba y quien no sabía usar las pistolas no dominaba. Pues es otro avance tecnológico. Se ha inventado una nueva tecnología de base de datos, la blockchain,
se ha inventado un protocolo igual que el Internet es un protocolo para la comunicación de ordenadores alrededor del mundo, pues se ha inventado las redes blockchain, que es comunicación de ordenadores alrededor del mundo sincronizando una base de datos. Entonces, claro, ahora depende de ti saber cómo se usa, cuáles son sus límites, cuáles no. Y bueno, yo es lo que quiero intentar explicar para que la gente pueda usarlo, porque al igual que se puede usar para censurarte, manipular elecciones, lo que sea, pues puedes hacer lo contrario. Puedes controlar al gobierno, puedes o controlar a una institución privada, puedes crear elecciones privadas, elecciones inmanipulables y cosas pues, como esas. Pero fíjate, claro, tú estás hablando de nosotros, los ciudadanos de a pie, controlar a las élites políticas, económicas, mediáticas, porque tú dices, estás convencido de que hay procedimientos, que hay tecnología para poderlo hacer, para controlar a las élites. Pero ¿tú crees que las élites, primero, se van a dejar controlar y, segundo, van a dejar que los ciudadanos de a pie, los meros mortales, conozcamos esas tecnologías para controlarles a ellos? Pues dos cosas. Yo aquí igual difiero un poco con la opinión de la gente con la que, bueno, usted suele hablar y eso, y es que las élites son malvadas. Yo creo que sí que hay una parte de las élites que son unos caraduras de poco cuidado y que no tienen vergüenza, claro está, pero también creo que hay parte de las élites que no son tan malas. Eso como primero. Y segundo, es que es la tecnología. La tecnología, es que eso, la hayan creado las élites o no, la tecnología está ahí. Y tú como ciudadano, si te informas y la sabes usar y te coordinas con tus vecinos, has ganado porque sois más, por mera cuestión de números. Entonces, puedes... Pero Carlos, tú hablas como un grandísimo experto mundial, que estás metido en ese ambiente, pero ¿cuántas personas son como tú? Estamos hablando de una ínfima proporción de la población. El resto, tú sabes que nos intenta mantener en la ignorancia total y absoluta, precisamente para que no conozcamos las posibilidades técnicas que hoy hay, que tú conoces, para controlar a los poderosos. Que evidentemente ya sabes que hay una frase que es: el poder no se comparte. Y evidentemente el que lo tiene, por buenas personas que sean, no van a permitir que otros lo conozcamos, ¿no? Digo yo, no sé, es que lo que me gustaría que tú nos explicaras. Es lo que digo, yo, aunque igual, no sé si somos pocos o no la gente que estamos con la capacidad de enseñar y de dar poder a la gente, digámoslo así, o no. Yo soy optimista porque, por diferentes razones, porque conozco a gente, bueno, rica y estas cosas que está en la industria y he visto de todo. He visto gente más en la maldad de controlar y tal, y digamos en la idea más anarquista de libertad para todos y paz y amor y cada uno en su comuna y cosas por el estilo. Entonces, voy a compartir pantalla un momento. A ver. Dame un segundo. Compartir. Para enseñar porque uno de los principales creadores justo está, digamos, de nuestro lado, digamos así, del lado del pueblo. ¿Se ve? Sí, no ha salido bien, no ha salido bien. Ahí va. Salimos nosotros con nuestra imagen. Ay, vale, no vale, porque tengo que cambiar de... Vale, no, sí, había salido. Vale, un momento. Rápido, que tenemos poco tiempo. Vale, ahora se debe ver bien. Tampoco. ¿Veis? Ahora sí, ¿No ahora sí. ¿Este chico? Ahora sí. Este chico es Vitalik Buterin, uno de los creadores de Ethereum, y lo que tiene creado, ¿vale? Vamos aquí, es esta filosofía de DEAC, se lee muy rápido, si alguien quiere buscarla, que la busque y tal. Y a ver, que se me ha quedado esto. ¿Me cachis? Ahora no me funciona el láser. Ahí está. Vale, que la lea y tal. Y bueno, lo que viene a decir es que es uno de los creadores, es una persona muy inteligente y una de las razones por la que soy tan optimista es porque la gente más inteligente y la gente que de verdad sabe progresar con esta tecnología son gente que está completamente en contra del control. O sea, ten en cuenta que esta tecnología lo crearon frikis informáticos y frikis del anarquismo hace años. Y entonces, una de las cosas que me hacen ser optimista, aunque sí que haya intereses para controlar a la población, es que la gente que tiene esos intereses, digámoslo así y amablemente, son un poco torpes en el sentido técnico. Y la gente que sí que de verdad puede crear esta tecnología, la gente que tiene el conocimiento más técnico y complicadísimo y que se tardan meses y meses de estudio para poder, años incluso, para poder programarlo, son gente mucho más de un tinte de darle avance tecnológico
al pueblo y a todo el mundo, no solo al pueblo, sino a todo el mundo a la vez, para que tengamos una igualdad de oportunidad, ¿no? Y por eso yo más o menos he resumido su filosofía, digámoslo, en un avance tecnológico a un ritmo democrático. Porque de nada sirve que desarrollamos nuevas bases de datos, nuevas tecnologías criptográficas, que, como el Zero Knowledge Cryptography, que es lo que permite una parte de la que permite la democracia, bueno, inmanipulable. De nada sirve si el código solo lo pueden usar 4 frikis como yo, que sabe acceder al código, descargarlo y usarlo. Entonces, lo que hay que hacer, y lo que este chico hace, que es, bueno, este chico es multimillonario porque tiene mucho Ethereum y y estaba aquí desde el principio, y mucha gente en la industria o sea, tanto los buenos como los malos tienen mucho dinero en esta industria. Eso es otra cosa a favor. Y no solo los malos son los que tienen mucho dinero en esta industria. Buenos y malos. Lo quiero recalcar que el bien y el mal es intereses y es subjetivo hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, la gente que está más a favor de usar esta tecnología de una manera democrática, dándole poder a la gente en vez de quitándoselo, o dándole un poder a una oligarquía que luego esa oligarquía, si quiere o no, puede dominar a la gente, pues hay mucha gente así. Yo estoy aquí intentando explicarlo. Este chico también ha desarrollado esta tecnología. Y bueno, esto es un manifiesto que ha hecho últimamente, que lo publicó en una conferencia el mes pasado, que estaba yo también allí. Y bueno, me parece interesante que alguien lo lea y va sobre todo de eso, de desarrollar software que no sea difícil de usar o que no sea difícil de entender para que cualquiera, al momento de desarrollarlo, pueda acceder a él. Obviamente, aún no estamos a ese nivel, pero hay gente luchando por ello. Y es importante que se sepa. Y es importante escuchar a este tipo de personas también, porque si no, pues los otros son los que se acaban incrustando en el mensaje público y son los que acaban pues ganando, ¿no? Porque el poder lo tenemos nosotros por definición, ¿no? Porque la gente es más, ¿no? Una oligarquía, por definición, es un conjunto pequeño de gente. Entonces, si nosotros tenemos la información de cómo se usa y podemos usarlo, podemos entonces ya de manera informada acceder a la herramienta y utilizarla a nuestro favor. Es que esto es lo que he dicho antes, es una herramienta, es una tecnología, es como, no es una pistola, pero es la analogía, ¿no? La metáfora. Entonces, hay diferentes razones por las cuales pues, yo soy optimista de que obviamente no está todo hecho, pero una parte de hacerlo es, bueno, explicar las cosas que estoy explicando ahora. Y bueno, eso es lo que quería decir, que no soy tan... Podría pasar, ¿eh? O sea, obviamente puede pasar que esta tecnología se use para el control total de la población, para crear dinero que caduque, pero es que son un poco torpes, ¿no? La gente que suele hacer estas cosas o que tiene estos intereses, porque, por ejemplo, un ejemplo actual. Bueno, no sé si por ejemplo, bueno, Hacienda en España este año, en 2026, quería implantar un Verifactus o algo así, un programa para enviar facturas, creo que como autónomo, y es un programa homologado con Hacienda para que tú no puedas falsificar cosas y tal. Y no sé por qué motivos, pero ya ha salido la noticia de que lo van a retrasar a 2027. O sea, lleva mucho tiempo anunciándose, sí, estará listo en 2026, y ahora no, en 2027. Entonces, son gente un poco, o por lo menos, no digo todos, pero la tendencia que veo es que es gente que no es tan friki y que no trabaja tanto. Y bueno, y las cosas que planean pues son un poco chapuzas. Y en un software tan delicado como las criptomonedas, que las criptomonedas, una de las características que tiene es que tú tienes tu contraseña y solo tú, y nadie más la puede tener, porque si alguien más la tiene acceso a tus monedas. Entonces, si alguien, accede a tu contraseña o hay un pequeñito fallo en el código que te permite aprovecharte y crear monedas de la nada, cosas por el estilo, que son cosas muy complicadas y muy técnicas y que requieren de trabajo duro y de pensar fuerte, cosas que solo frikis como nosotros, pues, por decirlo bien, acabamos haciendo. Dudo mucho que un burócrata o alguien que no tenga un incentivo, ya sea por motivación o por cosas por el estilo, pues creen bien este código. Y ya te digo, los mejores hackers del mundo están de este lado. ¿Sabes? O sea, gente que está anticontrol, anti-tal. Y si alguien, por ejemplo, teóricamente, ¿no? Crean el euro digital que controla todo, seguramente habrá gente que lo intente atacar. Y yo apostaría a que lo conseguirían hackear y romper. Porque por esa intuición de que suele ser un poco chapuzas, ¿no? El otro tipo de gente. Carlos, hay quien dice o cree que la única criptomoneda que al final que va a sobrevivir, porque parece que ahora hay muchísimas, que va a ser el Bitcoin. ¿Tú también lo crees? ¿O va a haber alguna más que también sobreviva, como Ethereum o algunas otras?
Sí, no, yo creo que va a haber varias. Yo creo que va a haber varias, claramente. O sea, primero de todo, yo quiero hablar de tecnología aquí, pero voy a hablar un momento de inversión para que la gente entienda un poco el estado de la industria, ¿no? Ujú. Como con toda nueva tecnología y avance tecnológico que permite hacer cosas nuevas y más eficientes y más chachis, ¿no? Porque cuando se inventó el Internet hubo la burbuja esta de las .com y se crearon un montón de empresas .com y no sé qué, y había mucha especulación. Y de esas cientos de empresas que se crearon, ¿cuántas quedaron? Quedaron 4 o 5, bueno, 4 o 5 no, pero muy, muy pocas en porcentaje. Pues las cripto ahora mismo están en esa etapa, están creando un montón de cosas y muchas de ellas estafas, y timadores, bueno, que hay una parte de la industria. ¿Hay muchas estafas? ¿Hay muchas estafas en el tema de las criptomonedas? En porcentaje sí. O sea, obviamente hay parte de la tecnología que es útil y que debería ya hablarse mucho más. Pero sí, yo recomendaría primero estudiar y si eso, cuando hayas estudiado ya bastantes horas, invertir dinero que no estés dispuesto a perder, porque se encuentra, esto lo explica muy bien un artículo que tengo aquí, ¿vale? El estado de la industria es como el Internet de los años 2000, muchas empresas, sobreviven pocas. Aquí hay un tweet que si la gente lo quiere buscar, lo explica Carlos, bastante bien. y te quería preguntar, ¿y cómo se realizan principalmente esas estafas para que lo conozcan nuestros seguidores y que no caigan en esas estafas, en esos timos? ¿Cuáles Sí, son las principales estafas y cómo se realizan, por favor? esto lo tengo por... Bueno, puedo hablarlo por aquí, pero... A ver, las estafas sobre todo son las meme coins estas, ¿no? La Trump coin, la no sé qué. Bueno, no digo que la Trump coin sea una estafa, pero para entender... Bueno, ahora, primero voy a explicar otra cosa. Tú ten en cuenta... Mira, yo como norma general, te digo 3 nombres, ¿vale? Bitcoin, Ethereum, Chainlink y Solana. Todo lo que no sea eso, de eso desconfía. Y todo lo que no sea eso, desconfía muchísimo. No metas el dinero. ¿Sabes? Como primera norma general. Y luego, ¿cómo detectarlo? A ver, lo que he explicado al principio, ¿no? Es haciendo preguntas. ¿Qué es una blockchain? Una blockchain es un montón de bits sincronizados en una base de datos. Tienes que preguntar, vale, pero ¿por qué esta base de datos tiene valor? Y de ahí ir tirando del hilo. ¿Por qué Bitcoin supuestamente tiene valor? Aunque mucha gente diga que no, porque no es reserva de valor, no sé qué, no sé cuántos. Con mucha razón ese argumento y tal. Bueno, porque Bitcoin supuestamente es limitado, se mueve fácilmente, tiene unas características muy similares al oro. Y el oro es, bueno, pues es un acuerdo social de que tiene valor, es un acuerdo social global y por lo tanto se considera reserva de valor, bla, 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 bla. Entonces, tienes que preguntar eso, ¿por qué tiene valor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que puedo hacer que antes no podía? Pregúntate esto. Y si es simplemente una moneda de un famoso, ¿qué va a hacer ese famoso con la moneda? O sea, la Trump coin, vale, pero ¿qué me va? Si compro un Trump coin, o 3 o 100 millones, ¿voy a poder hacer algo que no podía antes? ¿Voy a poder ir a cenar con Donald Trump? ¿Cuánto valoro yo? ¿Cuánto precio tiene yo? Creo que tiene eso. Pero claro, ahora mismo estamos en una industria en la que tienes que plantearte otra pregunta, que es el código seguro. Y eso ya no lo puedes responder tú como persona normal porque tienes que ser técnico para poder analizar el código, ver si hay fallos, que es a lo que me dedico yo. Y claro, tú pregunta, ¿por qué este conjunto de bits en una base de datos descentralizada o no o menos descentralizada, la más descentralizada a día de hoy es Bitcoin, ¿por qué tiene valor? ¿Sabes? Y la razón de por qué tiene valor el Bitcoin es muy similar a la de por qué tiene valor el oro. No es exactamente igual, como muchos analistas y economistas sabrán explicar muchísimo mejor y con mucho más detalle que yo. ¿Por qué tiene valor, por ejemplo, Ethereum, ¿no? ¿Por qué tiene valor? Porque Ethereum, a diferencia de Bitcoin, en esa base de datos, Bitcoin es muy limitado. Solo puedes, digámoslo así, enviar y recibir. Poco más. Ethereum puedes ejecutar programas en la base de datos. Por lo cual puedes programar una cosa tan interesante como un préstamo. Un préstamo al tipo de interés que te salga a ti de la gana. O sea, que te dé la gana. Y aquí, y esto lo voy a hilar con lo de crearte tu propio banco. Y si tú tienes dinero... Pero, Sí. Carlos, sobre todo, mira, yo te quería preguntar es, tú imagínate que alguno de nuestros queridos seguidores dice, mira, he oído hablar tanto de las criptomonedas, del Bitcoin, que la gente está ganando tanto porque está subiendo tantísimo, esto es para hacerte rico, yo quiero invertir en criptomonedas. Entonces, ¿tú qué le aconsejarías? ¿Cómo invertir y a qué riesgo se puede enfrentar y a qué estafas
las estafas en las que puede caer, Carlos. Bueno, es lo que he dicho antes. Estudia primero o no metas nada para estar seguros, porque la gente a día de hoy va apretada a nivel económico. Entonces, es que lo puedes perder todo. Es lo que he dicho, de 100 criptomonedas, igual una es la que sobrevive, o 2, 3. Va por diferentes motivos técnicos, yo creo que no va a ser solo Bitcoin o Ethereum, va a ser unas 4 o 5, por ahí andará. Pero es que el riesgo es demasiado alto y no solo es un riesgo de inversión, es un riesgo de código. Pero o sea, ¿quién, el mes pasado... ¿quién y cómo te puede estafar, Carlos? ¿Quién y cómo te puede estafar? Tú imagínate que pues yo quiero invertir o cualquiera quiere invertir eso en Bitcoin, por decir algo. ¿Y cómo te pueden estafar? Alguien te puede estafar cuando tú vas a querer invertir en Bitcoin. Por ejemplo, lo que he dicho, si tienes la contraseña tú y solo tú, eres tú el dueño de ellas. Si no la tienes tú, no eres tú el dueño. Si tú utilizas plataformas, aunque sean plataformas reguladas y confiables y tal, si ellos tienen acceso a tu contraseña, a tu private key, que la llaman, a tu frase semilla o algo así, que lo dicen en español, que es un conjunto de 12 palabras, si no tienes acceso a eso, sospecha. O sea, sospecha no, pero que podrían desaparecer en cualquier momento. Si quieres evitar que tus criptomonedas desaparezcan en cualquier momento, si solo las compras, si no haces luego cosas raras con ellas, una de las cosas que puedes tener en cuenta es eso, que la contraseña la tengas tú y solamente tú. Sí que es ver, por si acaso algún día, yo qué sé, el día de mañana igual desaparece el centralized, el exchange centralizado, como yo qué sé. No digo que Binance o Coinbase o estos nombres más grandes vayan a desaparecer, pero podría pasar. Entonces, ya te digo, coronel, yo no quería hablar tanto de invertir porque para responder, a mí lo que me gustaría más darles a la gente es que entiendan lo que es la tecnología y cómo funciona para poder ellos plantear las preguntas y utilizando ellos el pensamiento crítico, que ya sé que es una cosa que igual escasea un poco, pero hay que empezar a entrenarlo, puedan detectar las estafas. Pero como norma general, el dinero rápido, lo típico, esto es más general que de cripto. El dinero rápido 99,9% de las veces no existe. Si tienes dinero rápido, o estás estafando a alguien, o indirectamente, sin que te des cuenta, estás estafando a alguien. Y las criptos simplemente son una nueva tecnología que se está usando para eso, en parte. Y otra parte, que sí que es la que yo vengo a hablar y tal, es los usos de verdad guays y sin timar a nadie que se pueden hacer con esta tecnología. No sé si me explico. Pues sí. Y luego hablabas también, o hablamos de cómo hacer las elecciones, el voto inviolable y además privado. Eso significa también que hay quien puede intentar que el voto sea absolutamente manipulado y que además conozcan lo que hemos votado. Explícanos un poco tanto una cosa como la otra. ¿Cómo se puede hacer para que alguien manipule unas elecciones y cómo nos podemos defender los ciudadanos y conseguir que ese voto sea verdaderamente privado e inmanipulable? Vale, para conseguir eso hay que mezclar dos tecnologías, e incluso tres. Hay que mezclar la blockchain, que es la base de datos que no se puede alterar o que si se puede alterar solo hay unas ciertas normas y tal. Y hay que mezclar la criptografía Zero Knowledge, criptografía por traducido literalmente, de conocimiento cero. Y bueno, es esto. Lo que hace así simplemente es demostrar que un cálculo es correcto sin enseñar nada de ese cálculo. ¿Cómo se puede usar esto? ¿Cómo se traduce esto a elecciones? Bueno, no voy a explicarlo con tanto detalle porque igual se nos va el tiempo. Pero digamos que lo que hace esta criptografía es que tú tienes, por ejemplo, tu DNI, que puede ser, yo qué sé, un conjunto de números y una letra. Si he escrito el DNI de alguien, lo siento. Pero, pues eso. Y eso lo metes a una función matemática, que al fin y al cabo es un polinomio, como lo de x al cuadrado, no sé qué, le das un valor a la x y te da un resultado, que puede ser un número muy largo del cual no puedes conseguir información. Lo explico así por si alguien tiene más curiosidad técnica. Pero digamos que puedes crear una línea de números que en verdad representa tu DNI, pero que no revelan nada de información de tu DNI. Y si tú tienes eso, es una prueba de que eres un DNI válido, eres un ciudadano válido. Y si tú creas un programa para contar votos y que ese programa se ejecuta en la red inmanipulable, puedes tener un programa que cuenta votos, inmanipulable y privado, gracias a esta técnica criptográfica, que, bueno, pues no enseña nada. O puedes enseñar cosas selectivamente. Puedes enseñar la edad que tienes, pero no tu género,
puedes enseñar que eres un ciudadano español, pero no de qué provincia eres o cosas por el estilo, ¿no? Idealmente, democráticamente, pues sería no enseñar absolutamente nada, solo enseñar el cálculo de que tu DNI pertenece al conjunto de DNIs españoles, que esto es un algoritmo que se puede programar, que se puede hacer cosas criptográficas por encima y crear pruebas de validez. Entonces, con eso tendríamos como nuestra identificación Zero Knowledge, que solo revela que somos españoles, y con eso enviaríamos una transacción a la blockchain y ahí se contarían los votos automáticamente. Ahora, eso es inmanipulable a no ser que uno de los retos que hay ahora es que se emitan IDs o DNIs que no existan. Por ejemplo, igual, yo que sé, hay 20 millones de españoles que pueden votar, pero el gobierno o quien sea emite 21 millones para tener ese millón de margen para manipular los votos. Aún estoy investigando sobre cómo podríamos solucionar esto. Tengo una mini idea de cómo se podría hacer, que ahora la explicaré, ¿vale? Pero la idea de cómo no serían manipulables y privadas es así, mediante una blockchain que no cualquiera puede ejecutar código, que sea un código bien programado para que cuente bien los votos y con una especie de Zero ID, identificación cero, que no revele nada más que tú eres español. Y por ser español, pues es válido. Bueno, claro, sería español y mayor de edad, porque no cualquiera puede votar, pero bueno, se pueden combinar estos dos programas y crear una identificación que haga esto. Entonces, eso sería privado y inmanipulable, pero sería corrompible, porque tú puedes seguir comprando votos. Oye, te pago tanto y vota tal. Para eso necesitas otra técnica criptográfica, la cual yo no conozco tanto, pero se llama Fully Homomorphic Encryption. No sé cómo traducir eso. Encriptación homomórfica. Lo que hace es que cuando tienes una cosa encriptada, cuando tienes si tú ves esto, y esto representa el número 4, porque está encriptado, y esto representa el número 3, imagínate que son 3 votos y 4 votos. Pues hay que sumarlos, 7 votos. Pero ¿cómo sumas esto si no sabes lo que es? Bueno, pues eso es el problema que soluciona esta otra técnica criptográfica, que si alguien quiere investigar, que la investigue, y acabaría resultando, pues, otro resultado encriptado, que sería 7. 4 más 3, 7. Pero nadie podría ver las cantidades previas. Por lo tal, si en el sistema que he descrito antes, tú envías tu voto y si alguien te ha comprado para que votes a Manolito, podrá ver que Manolito suma +1 y podrá comprobar que el voto que ha comprado sí que ha ido a Manolito. Pero si encima de blockchain y Zero Knowledge utilizamos la Fully Homomorphic Encryption, verá esto. Verá que no verá ni a quién le ha ido el voto ni nada. Entonces, nunca podrá estar seguro y porque no revela nada de información, tú tampoco, la única cosa que podrá hacer es confiar en ti, en que te ha pagado y tú has votado a quien te ha dicho que votes, pero tú podrías haber votado cualquier otra cosa y no hay manera en la que el tío, más que, te lo prometo, tío, ¿sabes? I trust you, bro, que se dice en esta industria, te creo, bro, en plan de riéndose, ¿no? De la actitud. Y eso es lo que lo haría inmanipulable, porque el que compra el voto, con esta otra capa de encriptación, tampoco podría comprobarlo. Y hasta donde yo sé, un equipo catalán ya está creando una solución para todo esto y ya es bastante usable. Ya digo, el mayor reto actualmente es que no se emitan cosas falsas, que sería la única forma en la que con estas tecnologías se podrían manipular. Y ahora voy a explicar una cosa que se me ha ocurrido de cómo no hacerlo. Pero bueno, Bogdoni es un grupo de gente, de Cataluña, creo que es, si no me equivoco mal, y que han creado el protocolo Da Vinci. Estos son, otros protocolos que hacen cosas parecidas. Este está más orientado a, ¿cómo decirlo? Private corporations, como empresas y cosas así, y esto está más orientado a instituciones y tal. Así, generalmente hablando. Y, lo que les motivó fue la independencia catalana. ¿Cómo creamos un voto para toda Cataluña sin que pueda ser manipulado por... Esto lo estoy explicando, no soy independiente, no estoy diciendo ni que soy independentista, ni que no, esto es como a nivel general, ¿no? De ahí surgió su motivación de, hostia, ¿cómo podemos crear un voto para que el Estado español, si supuestamente es malévolo, pues no manipule las elecciones, ¿no? Pues en busca de esa solución, pues crearon esta cosa tan interesante y tan guay. Y mira, y esto lo quiero ligar porque... para subirle la motivación al oyente español, porque hay muchísimo talento en España y lo estamos espantando de manera increíble. Y tenemos, los españoles, digamos que tienen fama un poco de vagos y de tontitos un poco,
pues que eso es mentira, ¿eh? Somos gente normal y si nos esforzamos podemos, ¿vale? Y hay muchísimos hackers muy buenos españoles de criptomonedas. Está esta gente que está creando protocolos innovadores con criptografía puntera. O sea, hay mucho talento en España. Esto simplemente es un mensaje motivacional que meto aquí para que la gente diga, mira, podemos, ¿sabes? Solo hay que estudiar y ponerle el trabajo. Solo, ¿no? Pero mira, precisamente hablando de eso, Carlos, ¿qué países son los más punteros en el mundo en este tema de todo lo que me estás contando, del blockchain, la criptografía, y en qué posición está quedando Europa en general? Pues Europa, hay mucho talento europeo. Lo que pasa es que Europa no le quiere dar mérito. Bueno, esto es una anécdota. ¿Se invierte lo suficiente en Europa en estos temas? ¿Se invierte o invierte más otras potencias, otros países del mundo? Que yo sepa, no. O sea, que yo sepa, es que no sé muy bien de dónde viene la inversión, pero yo diría que no. Yo diría, en cuanto a talento, sí, tenemos muchísimo. O sea, Bulgaria es un país con muchísimos muy buenos hackers. España también. Y muchos de los hackers de España se han ido a Andorra por temas de impuestos y tal. Porque, y también muchos españoles se han ido a Bulgaria. Sí. Bueno, yo incluso igual lo voy a hacer. Entonces, hay mucho talento. Ya no solo a nivel, por ejemplo, AVE. AVE es un banco descentralizado en un código que programa préstamos y condiciones de préstamos. ¿Sabes quién es el que diseña los contratos de AVE? Que es un banco que por la cantidad de dinero que mueve, está en la blockchain, sería, si no recuerdo mal, estaría en el puesto número 32 de Estados Unidos. El banco 32, 36, por ahí andaría. Muchísimo dinero. ¿Y quién diseña esos contratos? Un tío español. O sea que tenemos mucho talento en Europa. Sí. En Francia también hay muy buenos hackers. En Francia, o sea, que hay muchísimo talento, Y la cuestión es que creemos bueno, yo tampoco soy libertario, pero hay que crear un ambiente más amigable. Ni tampoco soy socialista. Yo no, en verdad, no voy a entrar en este debate, pero que estamos espantando al talento y el talento existe. Y como dato curioso, ¿no? En la conferencia hubo una competencia en plan como eSports, ¿sabes? Esto de League of Legends, que juegan League of Legends en directo, pero hackeando en directo. Y ganó el equipo de Europa. Entonces, bueno, amigos míos también, pero que sí, que hay talento y que Europa está atrasada, pero no a nivel de personal, sino a nivel de lo que le dejas al personal hacer, digámoslo así. Claro. Carlos, decías que cómo se puede convertir una persona en su propio banco. Vale, pues por lo que he dicho, es un código, ¿vale? Es un código y bueno, AVE, el código de AVE es público. Tú coges, no existe una herramienta actual, pero si eres informático, en un futuro, idealmente, hay una herramienta que con 2 clics te permite hacerlo a ti. Que aún hay que crearlo y yo animo a cualquiera que sea un friki de la informática y que tenga tiempo libre que lo haga, o que le paguen por ello, lo que sea. Pero, bueno, es un código que se pone en la base de datos y digamos que se le da a ejecutar. Y ese código empieza a prestar dinero. O le pones tu dinero que quieras prestar, pones tú las condiciones, 3% de interés, tanto dinero, en tal moneda, en la moneda que te salga de las narices. Y ya está. Ahora mismo es complicado porque tienes que tienes que irte a GitHub, no sé si alguien sabe lo que es una plataforma de desarrollo de código, te vas a GitHub, clonas el código en tu máquina, te conectas a la blockchain, ¿vale? Y después de conectarte a la blockchain, ejecutas un par de comandos y ahí estás tú. Y ahí estás. O sea, ahora mismo un informático, a día de hoy, lo tiene muy fácil para convertirse en un banco. Y en un futuro, gracias, supuestamente, ¿no? Si las cosas van bien, gracias a gente que tenga esta filosofía de un avance tecnológico al ritmo democrático, ya no estará, digamos, no habrá esa barrera de conocimiento que tienes que ir a GitHub, clonar el código, conectarte a la red, hablar con un nodo, deployar el código, sino que con 2 clics desde tu móvil podrás, ofrecer un préstamo a cualquiera en el mundo, con las condiciones que tú quieras. Y cualquiera en el mundo verá esa oferta y dirá, hostia, 100 euros a un 3% de interés. Pues mira, me voy a financiar, bueno, que también lo que quieras financiarte con 100 euros o una hipoteca o lo que sea. Tampoco, la gente, aquí, bueno, esto ya es un tema más paralelo, ¿no? Que tampoco no te endeudes mucho o no te endeudes, pero esto ya es cuestión de planificación financiera, ¿no? De tal. La cosa es que con esta tecnología, desde cualquier parte del mundo, se puede llegar a hacer eso y ahora mismo los informáticos podemos hacerlo.
falta que, bueno, y una persona si le mete 2 tardes puede aprender. Con 2 tardes puedes aprender a usar GitHub, a conectarte a la red y tal, pero hay que buscarte los tutoriales y tal. Entonces, bueno, en un futuro, ¿no? O en unos años, o el año que viene, o el mes que viene, depende de si alguien lo programa, pues en 2 clics podrás dar préstamos. Es más, en Argentina, que es donde fue la conferencia, bueno, pues el tema del peso es un caos, eso ya se sabrá, ¿no? Económicamente Argentina es bastante caos. Y hay gente que utiliza las criptomonedas. Y tú vas a una tienda en Argentina, escaneas un QR y pagas con criptomonedas al momento. Y en un futuro, pues será tan fácil como los NFC de ahora, que lo haces plip y sale el pago, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es otro de los beneficios. Un Visa, Mastercard, todas estas redes de pago privadas, ¿no? Ponen comisiones, ponen cosas y cuando pagas en una tienda, al que le estás pagando, al que le estás comprando un café, una ropa, lo que sea, pues le quitan una comisión significativa, ¿no? Y con las criptos sería fracciones de céntimo. Y si tú tienes tu tienda y aceptas una stablecoin, por ejemplo, que cuidado también te digo, ¿no? Con las stablecoins y con la cripto que aceptas, primero infórmate, pero imagínate que tienes una tienda de ropa. Pones tu QR, ahora mismo vas a la aplicación. De momento no voy a recomendar ninguna porque no las he analizado en detalle y no quiero recomendar cualquier código, por lo que he dicho, son códigos complejos y si hay un fallito igual te quitan dinero, entonces... Pero vamos, que abriría la puerta no solo a crear tu propio banco, sino a crear tu propio, digamos, sistema de pago. No tendrías que pagar comisiones por utilizar la red privada, no tendrías que pagar el datáfono. Con un QR y tu móvil te podrían pagar tu cliente y ya está, y al instante. Y bueno, hay detalles, ¿eh? Hay detalles en qué blockchain lo ejecutas eso para que no sea súper centralizado, pero es la idea, ¿no? A lo que se puede alcanzar y lo que quiero que la gente sepa que se puede alcanzar, pero hay que estudiar un poquito antes de llegar a ello. Claro. Carlos, tú imagínate que ahora un partido político o un gobierno dice, oye, mira, Carlos, tú eres un fenómeno mundial, eres una mente privilegiada, sabes muchísimo de esto. Bueno. Yo quiero manipular las siguientes elecciones generales. Tú imagínate que te ofrecen mucho dinero, tú en ese momento lo necesitas, o porque te apetece, o porque dices, mira, con esto ya me retiro y me dedico a navegar, que es lo que me gusta. ¿Tú cómo lo harías? Eso se puede hacer, ¿y tú cómo lo harías, Carlos? Vale, ¿yo cómo lo haría? Primero, que quede claro que yo le rechazaría la oferta y que la gran mayoría de la gente en la industria también la rechazaría porque el dinero no nos hace falta. Ya cobramos muy bien y, bueno, yo he empezado a cobrar bien hace poco, hace unos meses. Bueno, pero imagínate que te da mucho dinero o simplemente te extorsionan. Te presionan. Hay muchas maneras de primo, sí, cosas por el estilo. Sí. Te tienen una trampa, te tienen unas fotos y un vídeo y si no esto lo publico. En fin, tú imagínate que al final tú accedes. ¿Eso se puede hacer y cómo lo harías, Carlos? Bueno, primero, yo no tengo vergüenza. Si sacan una foto de mi culo me da igual, pero bueno, que sí, te explico cómo lo pueden hacer. Bueno, pues igualmente lo que he dicho, ¿no? A nivel de red, a nivel de base de datos, Bitcoin tiene el consenso de que solo podrías controlarlo, como he explicado antes, o sí creo que lo he explicado antes, o igual ha sido en la otra grabación. Bueno, es que se nos ha cortado. Bueno, sería programarlo a nivel de consenso, a nivel de que tú eliges qué transacciones pasan y qué transacciones no pasan. Entonces, ¿se podría hacer? Se podría hacer perfectamente, sí, se podría hacer perfectamente. ¿Cómo lo haría? Bueno, esto ya sería explicarlo a nivel técnico y no creo que la gente lo vaya a entender, pero sí se podría hacer. Lo único es eso que he dicho antes, que es que... Entonces, la cuestión, Carlos, es, si se puede hacer técnicamente, ¿cómo podemos saber los ciudadanos que unas elecciones han sido manipuladas y si nos van a dejar que tengamos los mecanismos para conocer que han sido manipuladas? Es decir, porque vale, claro, fíjate, estamos diciendo que sí que se pueden hoy. Imagínate ya cuando, por ejemplo, fuera el voto electrónico, que tú desde tu casa no necesitas ir a la urna, que tú desde tu casa, desde un dispositivo móvil, desde el que sea, tú puedes votar electrónicamente, ¿no? Que hay sitios donde ya se está implementando y se habla de que esto va a ser el futuro, de que cualquiera, pues eso, en teoría, con una identificación inviolable, tú puedas votar en cualquier elección. En fin, claro, es que ahí entramos en otra trampa. Entonces, ¿cómo nos podemos enterar de que esas elecciones han sido manipuladas y si nos van a dejar que nos enteremos? Estas son las preguntas que hay que responder. Si no usan esta criptografía, mal. Por ahí no se sigue. Primera pregunta, ¿usáis criptografía Zero Knowledge? Segunda pregunta,
cómo se generó la ceremonia. Es que dependiendo, la ceremonia es un término técnico. Si alguien lo quiere saber más, que busque el ejemplo de seed cash, ¿vale? Que busque esto y ceremonia seed cash y verá un vídeo de YouTube de 5 minutos que explica. Y es que se requiere de unos ciertos valores criptográficos que hay que generar y luego eliminar para siempre. Y si no los has eliminado para siempre, alguien podría modificar algo. Entonces, ahí es una cosa muy sensible, pero como ciudadanía tenemos la responsabilidad de, hacer las preguntas. ¿En qué blockchain va a estar? ¿Quién controla esa blockchain? ¿Qué protocolo usa esa blockchain? O sea, Bitcoin en Bitcoin no se puede programar porque es muy simple, pero en Ethereum, por ejemplo, ¿quién controla Ethereum? ¿Cómo funciona el consenso de Ethereum? ¿Está descentralizado de verdad o depende solamente de un tío muy rico en Sudáfrica? Esas preguntas hay que empezar a hacerse, pero claro, no puedes hacer estas preguntas si no entiendes los términos y es lo que, intento explicar y que la gente entienda. Segunda pregunta. Usa criptografía Zero Knowledge. Y dentro de la criptografía Zero Knowledge, ¿cómo se hizo la ceremonia? ¿Cómo me aseguras a mí que no has emitido en tu base de datos más DNIs que los que de verdad existen? Y este es uno de los retos más grandes, la verdad. Pero, y es lo que... Pero fíjate, tú me estás hablando, Carlos, tú que eres un gran experto, que sabes lo del Zero Knowledge, todo esto, vale, muy bien. Pero ¿tú crees que la inmensísima mayoría de la población está preparada para detectar ese posible fraude en las elecciones? Porque ahora eso mismo está no. en manos, por lo que me estás contando, de muy pocos expertos como tú, pues eminencias mundiales, ¿no? Pero los demás, fíjate, yo no tengo ni la más remota idea. Imagino que muchos de nuestros queridos seguidores va a pasar igual, ¿no? Exacto. Entonces, claro, entonces esto es un poder enorme que estamos dejando en manos de los dirigentes, de las élites, en cierto modo, pues que a través de estos mecanismos técnicos nos puedan controlar a la sociedad como les dé la gana, ¿no, Carlos? Pero bueno, buenas noticias, traigo buenas noticias. A Vale, día de cuéntame. hoy, no creo que se tarde más que 2 fines de semana para poder usar esto como persona normal, si se explica bien. Entonces, como mucho, en 4 días ya estamos preparados para defendernos. Ahora, la gente tiene 4 días, la gente después de trabajar tienes ganas de hacer, ¿sabes? De trabajar 8 o 10 horas, tiene ganas de hacer un run al cerebro y aprender. Ese es el verdadero reto. Y otro reto, nosotros como los técnicos, es desarrollar herramientas de software público, de open source, que cualquiera pueda revisar y que otros frikis así de buena bandera, digámoslo así, puedan decir, yo lo corroboro, no es hackeable este código. Bueno, que es lo que me dedico, pero que así es como cómo se llegaría a ese camino, con códigos. Esa es otra pregunta que iba a hacer, que el código open source. ¿Qué experto tecnológico o cuántos expertos tecnológicos o de dónde sacan el dinero esos expertos tecnológicos que están diciendo que este código open source es válido? Por ejemplo, una solución para la emisión de las ZIDs. Tenemos un código open source en GitHub. Estos nombres que vayan sonando. GitHub es una plataforma de código que cualquiera puede ir y descargarlo. Y ese código ha sido avalado por gente, por técnicos y luego pues los típicos análisis que hacéis vosotros. ¿Quién le ha pagado a este técnico? ¿De qué depende este técnico? ¿Es fiable este técnico? ¿Soy fiable? A mí que no se fía nadie, o sea, que lo analicen. Y en base a eso se puede crear un consenso de que funciona, ahora explicaré por qué funciona, de que este código es seguro. Y, por ejemplo, se podría crear un código open source que para emitir la ID tengas que ir a una institución, grabarlo en vídeo, para que no se pueda ser fakeado con inteligencia artificial, cosas por el estilo. O sea, esto se puede solucionar a nivel, digamos, social, técnico, simplemente es que la gente tiene que aprender. O sea, igualmente que cuando hay un coche tienes que aprender a conducir, cuando existen herramientas tan poderosas tienes que aprender a usarlas. Porque si no sabes usar un coche te vas a quedar atrasado. Si no sabes descargarte un código y ejecutarlo con 4 comandos fáciles que se puede aprender, o sea, no es lo más fácil del mundo, pero se puede aprender en 4 tardes bien puestas, pues es un esfuerzo que la ciudadanía tiene que estar dispuesta a hacer, porque todo desarrollo tecnológico, como es un manejo de la información más complejo, requiere de un cierto grado de aprendizaje. Entonces, yo ahí es porque soy optimista. Claro, luego vas a estar optimista en que la gente va a molestarse en hacerlo. Bueno, sí, eso es una crítica válida, ¿no? Pero yo animo a todo el mundo a que lo investigue. Y aquí hay un recurso gratuito y muy bueno, Patrick Collins, ¿vale? En Twitter tiene el perfil de una rana azul. Yo aprendí de él. O sea, si a mí me están pagando es porque este tío lo explicó bien, es gratis. Y la plataforma se llama Updraft, ¿vale? Y tiene un logo verde.
bueno, entráis a Twitter y están los links ahí, Updraft. Y ahí seguro que podéis aprenderlo, o lo buscáis por YouTube, o le preguntáis a ChatGPT, porque GitHub lleva años y años, y ChatGPT seguro que os lo puede explicar bien, o ChatGPT o cualquier IA. O sea, son cosas muy elementales y que es como hacer 4 clics en tu móvil, pero un poquito más que pareces un hacker, ¿no? Que abres, por ejemplo, la terminal y pones aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora he filtrado mi modelo de ordenador porque he abierto la terminal un segundo, pero no pasa nada. Pero, bueno, y ahí estaría la esperanza de que no nos manipulen, que no es otra que el clásico de, oye, es que toca estudiar, no hay otra. Y yo intentaré que yo, por lo menos personalmente, en mi tiempo libre y tal, intento que sea más fácil, más entendible y más esto. Ya digo, Carlos, open source, GitHub, Zero Knowledge, y en qué blockchain está y quién controla esa blockchain. Estamos hablando de los riesgos que tiene invertir en criptomonedas, de las estafas que podemos sufrir. ¿Tú inviertes en criptomonedas? Yo sí, porque sé dónde o sea, hace poco que invierto, porque hace poco tengo un income, ¿no? Un salario, ¿no? Porque me contrataron hace como, no sé, unos meses. Pero sí, yo invierto porque yo puedo hackear, yo puedo robarte las criptomonedas. Yo sé qué proyecto está diciendo la verdad, qué proyecto está diciendo la mentira o está vendiendo humo, porque yo tengo la capacidad, después de años de estudio y de mucho pensar y de aislarme y estudiar, de discernir entre la gente que sí que está vendiendo algo con potencial y la gente que no. Y eso se tarda mucho en desarrollar. Y una persona, por eso he dicho al principio que una persona normal, con muchísimo cuidado, pero con muchísimo cuidado. Y desconfía de todo el mundo al principio. Sí que puede ser un poco paranoico, pero desconfía de todo el mundo. Y luego ya si resulta que era una buena persona, oye, de puta madre. Entonces, sí, yo invierto, claro, yo invierto, pero ¿por qué? Porque es que es como decirle a un especialista en coches o que ha estado toda la vida, bueno, no, yo no he estado toda la vida, pero ha estado en la industria del coche, que compañías de coches subirán o bajarán las cripto. Esto es lo que tenía que apuntado. Y es que las cripto las puedes pensar como acciones, así de primeras, ¿no? Acciones de una empresa. Y cada empresa vende un servicio. Está AVE, que es el que he mencionado antes, que, bueno, nunca ha sido hackeado, pero eso no quiere decir que no pueda ser hackeado en un futuro. Entonces, eso es un riesgo al que te expones. Está Uniswap, que es digamos, una casa de cambio, y son proyectos que sí que son de los más serios de la industria, pero es lo que te digo, tiene mucho riesgo. Es un código que se ha desarrollado en los últimos años. Y si hay un fallo y mañana se pierde todo el dinero, ¿qué puede pasar? Literalmente el mes pasado se perdieron 100 millones en Balancer. Balancer también era un protocolo que llevaba ya como 7 años y lo hackearon el mes pasado y se robaron todo de una versión de Balancer. O sea, que conlleva muchísimo. Ya no riesgo de si el producto es fiable, es útil o no, sino si el producto está bien programado. Porque si está mal programado... Entonces, hay muchos factores a día de hoy que diría yo, oye, no te metas, y si te metes, mete solamente en los nombres más conocidos como Bitcoin, Ethereum, Uniswap, Aave. Y un dinero que no te haga falta, ¿no? O sea, que dices, bueno, mira, si lo pierdo no pasaría nada. Un dinero que no te haga falta, un dinero que dices, venga, voy a aprender a utilizar esto, meto 10 euritos, ¿sabes? A ver qué Entonces, pasa. es que es muy complicado. Ahora, obviamente, hay mucha gente trabajando, yo uno de ellos, para que todo esto sea seguro y la probabilidad de que te hackeen sea muy baja. Pero es que esto está en desarrollo. Esta industria se creó hace 10 años. Entonces, que son una industria de 10 años, no es nada. Y por eso, pero tiene un potencial enorme. Por eso hay tanto dinero en él, porque es que es eso, todas las utilidades que tiene, ya no solo a nivel de, bueno, lo que he explicado antes, que creo que no se ha grabado bien, que es lo de Wall Street y la privacidad selectiva. Y la blockchain en Wall Street o en bolsas con mucha competencia, si tú envías una orden de compra de una cantidad de dinero muy grande y va a mover el precio hacia una forma u otra, y si alguien se entera de que has enviado esa orden de compra, como tarda un tiempecito en ejecutarse, puede meter otra orden y aprovecharse de tu beneficio o disminuir tu beneficio. Entonces, en industrias como estas, también hay un uso muy interesante, o que meten mucho dinero porque les interesa desarrollar este tipo de criptografía, este tipo de blockchain. Ahora, que les interesa, claro, igual les interesa luego para controlar la población en vez de para tener ellos más beneficio, para las dos cosas a la vez. Y ahí es donde entra lo que he dicho antes, a estudiar, a prepararse y a ver. Claro. Para ir ya terminando, Carlos, ¿qué influencia va a tener o tiene ya la inteligencia artificial en todo este ámbito de las criptomonedas?
Pues nada que no tenga ya en otra industria. O sea, al fin y al cabo, la inteligencia artificial se puede pensar como una herramienta tecnológica que permite un procesamiento de la información más rápido. Tú antes, si querías, yo qué sé, estás haciendo un estudio sobre una especie de rana en las Islas Baleares, yo qué sé, y tienes que leerte el paper entero de otro researcher anterior, un científico anterior, y eso tardas igual una tarde. Ahora, ChatGPT te lo lee en 1 minuto y en segundos puedes encontrar la información que tú querías. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta que ha acelerado muchísimo la búsqueda de información. No la validez de la información, eso es muy importante, pero sí la búsqueda de la información. Por lo cual, en esta industria, bueno, pues se está usando de esas formas. Yo, por ejemplo, yo uso la inteligencia artificial cada día para revisar códigos. En vez de tener que ir yo a la documentación yo he auditado Uniswap, por ejemplo, y en vez de ir a la documentación de Uniswap y leérmela toda, pues cojo a ChatGPT o una inteligencia artificial diferente. Le digo, bueno, mira, aquí está la documentación de Uniswap. Encuéntrame donde explica cuando hace el cambio y calcula el nuevo token, intro, y me lo explica en 2 segundos y en vez de estar 2 horas, tardo 2 segundos. Entonces, ¿cómo se está usando la inteligencia artificial en esta industria? Pues de esa forma. Simplemente es acelerar el proceso de encontrar información y de acelerar el proceso creativo o de análisis en los códigos. Claro. Pues Carlos, te dejo ya que termines contando lo que tú quieras, que algo que se nos haya quedado en el tintero, que creas que es fundamental, que conozcan nuestros queridos seguidores, lo que a ti te apetezca. A ver, aquí hay muchas cosas que quería explicar, pero no pasa nada. Venga. Son las venga. Adelante, el tiempo que tú quieras. Venga, adelante. A ver, ¿por dónde empiezo? Estudiad. O sea, si tengo que hacer un mensaje, estudiad. O sea, cuestionadlo todo y a todos y en cualquier momento. Estamos en una época de la humanidad, digámoslo así, que digamos que hay una sobredosis de información y de confusión y mucho estrés y mucho trabajo y trabajamos mucho y no te puedes fiar de nadie. Ni del experto más que supuestamente es experto, igual que yo, de mí no os fiéis. O sea, obviamente yo me conozco y lo único que puedo decir es que yo soy fiable, pero es que ahí llega. O sea, cuestionarlo todo, aprender, tener pensamiento, aprender a hacer preguntas, aprender a hacer preguntas lógicas y con todo el respeto del mundo, cuestionar a la gente. Eso es lo que diría. Y luego a nivel de criptomonedas y a nivel de tal, a ver si me dejaba aquí alguna cosa, algún uso interesante. Bueno, que eres más soberano sobre tus activos. Cualquiera puede crear un banco, por lo cual la competencia entre bancos va a subir. Eso lo hemos comentado. Lo de la venta también lo he dicho. Bueno, esto para algunos será un drama, ¿no? Se podrán recolectar los impuestos de manera automática, es lo que he dicho. Tendrás que saber si el código es bueno, si no es bueno, si cualquiera puede aumentar el impuesto en 1 segundo o no. Y para eso, pues no queda otra que estudiar y analizar a los expertos que verifiquen ese código. Lo que he dicho, de detectar desviación de fondos inmediatamente, por si hay que controlar la corrupción, sistemas de voto mucho más baratos. Sí, más o menos lo he dicho, todos los usos que hay. Entonces, bueno, más o menos lo hemos tocado todo, más o menos. Sí que me estaría guay explicar más en detalle, de forma más intuitiva, cómo funciona la tecnología, pero eso requeriría de igual 1 hora o un poco más. Sí, pero además, bueno, me imagino que si es algo muy técnico, pues la mayoría de los seguidores, como me pasa a mí, pues nos quedaríamos totalmente en Alvis, ¿no? Porque no, pero lo que te digo, coronel, en 1 tarde o 2 se puede. O con un buen profesor y bien explicado, yo creo que una persona normal puede no desarrollar el ser un analista de seguridad o ser un programador, pero sí desarrollar la intuición para preguntar las preguntas y tener espíritu crítico, para ser un buen periodista. Nos quedamos con esa idea de que no nos podemos fiar de nada ni de nadie en este mundo tan sumamente complejo, que expertos de verdad hay muy pocos, que esto puede cambiar de la noche a la mañana, que tenemos que ser muy críticos, que tenemos que preguntar mucho, que tenemos que investigar por nosotros mismos, que tenemos que, en cierto modo, convertirnos en pequeños técnicos, aunque nos cueste trabajo, ¿verdad?, para aprender un poco de esta tecnología, que además me imagino que será tremendamente cambiante. Pues, Carlos, infinitas gracias. No sé si querías terminar, perdona, que querías decir algo más. Sí, una pequeña cosa, que yo pienso y creo, ojo la palabra creo, no estoy seguro, que son el futuro, la blockchain, la criptografía, zero knowledge. Ahora, ¿qué futuro? El futuro en 5 años, en 10, en 30... Entonces, a la hora de invertir, por ejemplo, si estás cerca de la jubilación y te quedan 3 años, no inviertas en cripto porque igual en 3 años baja muchísimo. La cosa es que yo creo que es el futuro, sí, pero ¿qué futuro? ¿Cuánto tardará? Eso es otro tema.
Pues Carlos, muchísimas Gracias. gracias. Espero que como esto evoluciona tan rápido, dentro de poco vuelvas otra vez aquí al canal y nos digas qué tecnología nueva hay, qué es lo que ha podido variar y que Sin seguro que problema. seguiremos aprendiendo muchísimo de ti, que seguro que ha sido muy útil también para todos nuestros queridos seguidores. Pues Espero. muchísimas gracias, estamos en contacto y hasta el próximo programa, Carlos. Un abrazo. A ti, coronel. Muchas gracias.